Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. ¿Te sientes perdido y sin rumbo? La palabra de Dios en Proverbios capítulo 29 y verso 18 advierte: sin profecía, el pueblo se desenfrena. Pero no temas, en este poderoso episodio, el Pastor Pepe nos comparte acerca de la importancia de abrazar la visión verdadera de Dios para tu vida. Sumerjámonos en las Escrituras para comprender qué es realmente la visión divina, y por qué es vital. Conoceremos los principios bíblicos fundamentales, que nos permiten permanecer firmes en el plan y propósito que Dios ha trazado. Escuchemos la primera parte del mensaje titulado ¿Qué significa tener visión? Cuando hablamos de la visión, la necesidad de visión, la visión, muchas veces nosotros hablamos como la visión, la visión de una entidad, la visión de un negocio, la visión de cómo yo voy a llevar a cabo mi familia, la visión de cualquier cosa, ¿verdad? Pero la visión es Cristo. Quiero establecer esto: en el reino de Dios, la visión es Cristo, está centrado en la persona de Cristo Jesús. Y entonces, cuando hablamos de la visión que es Cristo, está centrado en Cristo Jesús, cuando estamos orando por la iglesia, ¿verdad? La expresión de Cristo en la tierra está en su iglesia. Dios nos ha llamado como iglesia del Señor en 1 Timoteo 3 a ser columna y baluarte de la verdad. Columna y fortaleza de la verdad. Y si la verdad, esa columna y fortaleza de la verdad es Cristo Jesús, entonces eso hay una unión espiritual con su amada iglesia por toda la faz del universo, y por eso es que tenemos que estar orando los unos por los otros. Tenemos que estar orando por nosotros, aquí entre nosotros, en familia, pero tenemos que estar orando por la iglesia. Así que no les sorprenda eso. Tenemos que vernos como cuerpo de Cristo. El Señor nos ubica, sí, y en esa ubicación hay un compromiso, sí, y hay unas expectativas, y todo eso es cierto. Pero no nos quepa la menor duda que tenemos que orar por la iglesia del Señor, para que la verdad sea como una antorcha en medio de un mundo lleno de tinieblas. Amén. Y eso es visión. Eso no es visión personal. Eso no es visión, ¿cómo es la palabra? Subjetiva. Eso es una visión del reino de Dios. Visión del reino de Dios. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, fíjate lo que dice ahí. Vamos a leerlo juntos. Lo voy a leer de la versión Reina Valera del 60. Muy bien. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gloria al Señor. La versión de Reina Valera de 1960 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. La versión nueva, la New American Standard en inglés dice, lo voy a leer primero en inglés, después yo le voy a dar la traducción. Dice: where there is no vision, the people are unrestrained. Donde no hay visión, el pueblo está desenfrenado.
En la versión English Standard Version, ESV, también en inglés dice, where there is no prophetic vision, donde no hay visión profética, the people cast off restraint. Donde no hay visión profética, el pueblo está por la libre, desenfrenado, suelto. La Nueva Biblia de las Américas dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Y qué es desenfrenarse? Desenfrenarse es desatarse, es abandonar toda restricción, es dejarse llevar sin freno, es perder todo control y todo dominio propio. Donde no hay visión. ¿Y saben cuál es el problema de la falta de visión? El problema de la falta de visión es que causa ceguera. Y estoy hablando de visión espiritual. Obviamente, en la última versión que leímos de la Biblia de las Américas dice visión profética. Habla, ¿verdad? La falta de visión profética tiene que ver produce ceguera espiritual. Porque no hay un sentido de dirección. Ahora fíjense, ustedes dirán, él está hablando de visión, pero en la primera versión de Reina Valera habla de sin profecía. Y es importante que tengamos esto claro, porque hay una relación directa entre lo que es profecía y lo que es visión. En el Antiguo Testamento el profeta se le llamaba vidente, y no es vidente de espiritismo, perdón. Es vidente de que el profeta, Dios le revela la palabra, el profeta ve la palabra y lo proclama. El profeta Samuel, cuando Samuel era niño, recordamos, estaba en el templo, ¿verdad? Donde Elí, y entonces Dios le llama. Y hay una nota muy importante que dice que no había visión y la palabra no era revelada con frecuencia. Había esa aclaración, el texto da esa aclaración. No había visión, no había profecía con frecuencia. Había habido como un tiempo de silencio allí. Y durante ese tiempo de silencio, Dios, pues ¿con qué hay que contar? Pues con lo que estaba ya escrito, con la Torá, con la ley, con el Pentateuco. Hay una relación directa entre profecía y visión. A Samuel cuando le preguntaba, ¿eres tú vidente? Sí, yo soy vidente, soy profeta. Eso es lo que quiere decir. Entonces, pongamos esto en perspectiva. La profecía declara la visión correcta de Dios. La profecía, la visión profética declara lo que Dios está revelando de sí mismo. Y yo quiero traer esto a su consideración porque la visión profética no es algo etéreo, es bien tangible. Dios, lo que nosotros conocemos de las Escrituras, lo que nosotros conocemos, le ha placido a Dios revelarse de sí mismo, nos los ha dado a través de la Escritura. Y no hay nada fuera de la Escritura que Dios no haya querido revelar para nosotros en este tiempo. Y cualquier revelación, debo decir, que esté fuera del contenido profético en las Escrituras, sea declarado nulo, sea cancelado, sea rechazado. No podemos irnos más allá del marco de referencia que Dios le ha placido que para este tiempo nosotros conozcamos de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Lo que Dios le ha placido revelarnos a nosotros a través de su palabra es suficiente para la necesidad de hoy día. Y Dios quiere que tú tengas una visión correcta de Dios. Y es imprescindible que tengamos una visión correcta de Dios, porque si no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y en Oseas hay otro versículo que dice, mi pueblo
perece por falta de entendimiento. Así que cuando no hay visión de Dios, cuando no hay una visión correcta de Dios, no hay un entendimiento real de quién es Dios. Por lo tanto, nos desenfrenamos, vivimos por la libre, andamos como un perro suelto que, perdone la comparación, ¿verdad? Podemos decir perro suelto, ¿verdad? Cuando lleva mucho tiempo amarrado, de momento tú lo sueltas y se desenfrena. Lo mismo ocurre con los caballos. Mi familia allá en Puerto Rico tenían caballos y a veces el caballo estaba en la jaula por mucho tiempo y cuando lo soltaban, aquello era una cosa descontrolada porque agarraba los bríos y demás. Y eso ocurre cuando nosotros no vemos. Hay ceguera espiritual. O cuando vemos parcialmente. Cuando vemos parcialmente, no tenemos el cuadro completo. Muchas veces nosotros pensamos que aquello que tenemos, aquello que conocemos de Dios, eso es una verdad universal que todo el mundo tiene que irse por ella. Aquella experiencia que yo tuve o lo que sea, pues es una verdad universal que a todo el mundo le aplica, porque si me aplica a mí, le tiene que aplicar a ti. Pues no. Si no está avalado por las escrituras, tenemos que considerar, aún esas experiencias tenemos que considerarlas a la luz de las escrituras, porque eso produce una visión distorsionada. ¿Saben? El resultado de una falta de visión en las escrituras, una falta de visión correcta, llevó al pueblo de Israel en ese momento en que Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley y estaba 40 días ahí en la presencia de Dios. Y entonces, mientras iba descendiendo del monte Sinaí, pues notaba que decía alarido de guerra. Josué le dijo a Moisés, alarido de guerra hay. No es guerra, están gritando, están cantando, están haciendo ruido. Ese pueblo se ha ido tras sus propias pasiones. Y encontraron, cuando descendieron, encontraron que Moisés había estado en la presencia de Dios, tenía las tablas de la ley, grabadas por Dios mismo en piedra, y el pueblo se había desenfrenado porque pensaba que algo le había pasado a Moisés, y entonces pues decidieron hacer un becerro de oro y adorar un becerro de oro. La falta de visión espiritual nos puede llevar a una falta de confianza en Dios y nos puede llevar a nosotros a agarrar la ley por nuestras propias manos. Por otro lado, la falta de visión de Dios, la distracción, nadie está exento de eso. El mismo Salomón, ¿verdad? Cayó en idolatría, se mezcló con otras naciones idólatras, y obviamente pues la vida lujuriosa, no es para menos, con 700 esposas, ¿verdad? ¿Quién no? Algunos pensarán, pero qué cosa, 700 esposas, con una es suficiente, 700. Pero sí, un desenfreno total, pero eso tuvo sus consecuencias, y las consecuencias es que Salomón no lo vivió, no ocurrió durante el tiempo de vida de Salomón, pero ocurrió de su hijo, Roboam, que el reino de Israel fue dividido. Israel y Judá. Y todos los reyes, muchos de los reyes que les siguieron, se fueron tras otros dioses. Y el irse tras otros dioses resultó en inmoralidad. Y eso les llevó, el pecado fue creciendo a tal magnitud que les llevó al exilio babilónico, los tiempos de la gran cautividad, donde Babilonia destruyó Jerusalén, y el pueblo fue cautivo por causa del pecado de idolatría.
sin visión, donde no hay profecía, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Ponte a pensar en esto un poco. Si tú estás desenfrenado, tú estás por la libre, estás sin control, no hay nada que te diga. Y hoy día vivimos en una cultura donde es bien antropocentrista, centrado en uno mismo. Antropos significa el hombre, la humanidad. Está centrado en nosotros mismos. Por lo tanto, yo hago lo que me dé la reverendísima gana y yo no me tengo que regir por nada, porque a mí nada me rige, no hay ninguna autoridad. La autoridad soy yo. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Ocurren desenfrenos. Si es así, si yo soy el centro de mi propia autoridad y yo hago lo que me dé la gana, pues entonces, pues, ¿qué más da tiene que yo le sea infiel a mi esposa? ¿Qué más da tiene que mi esposa me sea infiel a mí? ¿Qué más da tiene las definiciones del matrimonio hoy día? ¿Qué más da tiene ahora mismo que hay estados que están abogando y ahí esto está creciendo vertiginosamente a favor de la pedofilia, hacerla legal con tal de que haya consentimiento mutuo? Eso es cierto, no estoy inventando aquí cosas, estoy diciendo la verdad, el mundo que nos rodea, este es el mundo que nos rodea hoy día. ¿Ve? Entonces la falta de visión, porque no hay temor de Dios, porque no hay un sentido de que Dios, el Rey del universo, es la autoridad máxima, revelado a través de las Escrituras. No hay ese sometimiento, y como no hay sometimiento, pues cada cual hace lo que le da la gana. Entonces me parece bien. Emma, vamos a decirlo de esta manera, vamos a no llamarle a Dios, vamos a llamarle el universo, porque yo soy parte del universo y el universo está en mí, por lo tanto yo soy un pequeño Dios también. ¿No les parece eso en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le dijo a Eva que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal? No moriréis, seréis como Dios. Y dice, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando hay la falta de visión nos lleva a ese desenfreno total. Hay a lo que iba, hay una relación íntima entre la idolatría y el desenfreno moral. Hace varios meses yo les mostré, les mostré unas fotos de nuestro viaje a Italia, de un viaje a Italia que iba y yo. Fuimos a las ruinas de Pompeya. Y no sé si recordarán eso, si no, pues vean el video en YouTube, porque ahí está. Y en las ruinas de Pompeya, ¿verdad? Pompeya era una ciudad bien progresista. ¿Les suena esa palabra hoy día? Progresismo. Por las innovaciones. Y yo estoy a favor de las innovaciones tecnológicas, yo estoy a favor de muchas, ¿verdad? Hay que reinventarse y todas esas cosas. Pero Pompeya era una ciudad de mucha innovación cultural, de mucha innovación en la lectura, de mucha innovación en lo que es las matemáticas, de mucha innovación científica para la época. Pero también era una cultura bien idólatra. La civilización greco-romana, el imperio romano estaba allí. Y entonces cuando vemos la historia del imperio romano, era un imperio bien idólatra. Y todo estaba permitido, todo estaba bien. Era por la libre. El desenfreno moral era todo por la libre. Entonces, ¿qué ocurrió? Pompeya, dije que estaba en las ruinas de Pompeya, porque Pompeya estaba la ciudad, estaba la bahía. Pompeya estaba está en la costa de lo que es la bahía de Nápoles, y al otro lado de la bahía está el volcán Vesubio, erupcionó y destruyó completamente la ciudad de Pompeya. Miren, al punto de que hay calles de Pompeya que están dedicadas a la inmoralidad sexual. Y hay niños menores, así que no voy a traer detalles. Léanlo ustedes, véanlo en el video. Pero todo eso, incluso lo interesante de Pompeya también, ustedes ven los cuerpos
de las personas porque aunque los cuerpos fueron descompuestos, pero como cayó la lava encima de ellos, el cuerpo se descompuso y lo que quedó fue la silueta de esos cuerpos. Eso fue bastante interesante y estamos hablando de varios milenios, ¿verdad? Hacia atrás. La ceguera espiritual nos lleva a ese punto. La ceguera espiritual nos lleva a la idolatría. La ceguera espiritual nos lleva al desenfreno moral. La ceguera espiritual nos aleja totalmente de Dios, porque Dios no tiene ningún tipo de comunión con el pecado. No se pierda la segunda parte del mensaje titulado ¿Qué significa tener visión? Les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.